Bueno, la trigonometría es la parte de la matemática que estudia las relaciones entre los lados y los ángulos de un triángulo rectángulo. Vamos a analizar algunas relaciones que existen entre la hipotenusa y los catetos de un triángulo rectángulo. Veamos esta figura. El tramo inicial de uno de los juegos del parque de diversiones consiste en una rampa que forma un ángulo alfa con respecto al piso. Acá vemos el ángulo alfa, ¿verdad? Ven que tenemos la rampa, este sería el ángulo recto. Es un plano inclinado, ¿sí? Con una inclinación alfa. Cuando el carrito recorre 50 metros sobre la rampa, llega a una altura de 30. Cuando recorre 75, llega a una altura de 45. Cuando recorre 100, llega a una altura de 60. Como los triángulos ABN, ACP y ADF son semejantes. ¿Por qué son semejantes? Porque tienen un ángulo en común y otro ángulo recto. Entonces, por el criterio AA, estos triángulos son semejantes. Por lo tanto, sus lados correspondientes van a ser proporcionales. Supongamos que realizamos la razón entre la medida del cateto opuesto al ángulo alfa. El cateto opuesto al ángulo alfa en el triángulo este chiquito sería el de 30. El opuesto en el otro sería este y el opuesto en el más grande sería este. Y las hipotenusas serían 50, 75 y 100. Supongamos que hacemos el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa de cada triángulo. ¿Qué nos queda? En el primero nos quedaría 30 sobre 50, en el segundo 45 sobre 75 y en el tercero 60 sobre 100. En ambos casos, la razón me da un mismo número. Ese número es igual a 0,6 y lo vamos a denominar seno del ángulo alfa. O sea, definimos como seno de ángulo alfa a la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Si en vez de dividir el cateto opuesto sobre la hipotenusa, dividimos el cateto adyacente sobre la hipotenusa, el cateto adyacente sería este, el adyacente al ángulo, o sea, el que tiene un lado en común con el ángulo. Si yo divido 40 dividido 50, divido 60 dividido 75 y divido 80 dividido 100, o sea, en cada caso el cateto adyacente sobre la hipotenusa, eso también me va a dar un mismo valor que corresponde al valor del coseno del ángulo alfa. O sea, definimos coseno de un ángulo a la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Y por último, si yo divido el cociente, hago el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente de cada triángulo, en este caso 30 sobre 40, en este caso 45 sobre 60 y en el último caso 60 sobre 80, vamos a obtener también un mismo valor. Ese valor va a ser el valor de la tangente del ángulo alfa. Y ahí tenemos entonces definidas las tres funciones. El seno, recordamos, cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente.
Vamos a pasar ahora a la otra parte. Tenemos acá las definiciones, ¿ven? Seno de alfa, alfa ven es el ángulo agudo en este caso. Este es el cateto opuesto al ángulo alfa, este es el cateto adyacente y esta es la hipotenusa. Y acá tenemos las tres definiciones. Hay una palabra que es la palabra SOHCAHTOA, que la voy a escribir acá, que es una regla mnemotécnica para recordar estas tres definiciones. La primera SO significa que el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, y tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Luego tenemos que ver un poquito el uso de la calculadora. ¿Cómo usamos la calculadora para calcular las funciones trigonométricas? Por ejemplo, ¿cómo hallar la razón trigonométrica de un ángulo? Las teclas sen, cos y tan nos permiten hallar el valor aproximado del seno, del coseno y la tangente del ángulo que ingresemos en la calculadora. Primero debemos colocar la calculadora en el modo DEG. Para ello, en la mayoría de las calculadoras pulsamos MODE 4, o si no, el MODE que nos determine la función DEG. O sea que en el visor debe aparecer una D chiquita. Luego, para hallar el seno del ángulo 20 grados 15 minutos, vamos a teclear 20, la tecla de grado, 15, la tecla de grado y la función seno. En muchas calculadoras se pone primero la función, o sea, seno de 20, 15 y así aparece el valor del seno del ángulo. Por el contrario, el problema inverso es cuando me dan el valor del seno y yo tengo que calcular el valor del ángulo. Por ejemplo, supongamos que me dicen que el seno de alfa es 0,2734 y yo quiero calcular alfa. Para eso apretamos la tecla Shift Seno. Hacemos Shift Seno, ponemos el valor 0,2734 igual, me va a dar un número con coma. Pero luego apretamos nuevamente la tecla grado, minuto y segundo para que el valor me dé en grados, minutos y segundos. De esa manera obtenemos el valor del ángulo.